Vamos a continuar en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Habíamos terminado Lucas capítulo 7, ¿no? Aquella maravillosa historia de una almuerzo, cena al que habían invitado al Señor Jesús y entró una mujer pecadora y la casa era la de Simón fariseo. En eso habíamos culminado en Lucas capítulo 7. Vamos a ir al capítulo 8 y vamos a estar en los versículos del 1 al 10. Los invito por favor a ponerse sobre sus pies. Lucas capítulo 8, los versículos del 1 al 10. ¿Por qué nos ponemos de pies? Porque es un recordatorio de nuestras conciencias y eso está en libertad de cada predicador. Para mí es un recordatorio delante de quien nos presentamos como un acto de reverencia a Dios. Para eso hacemos. Yo voy a leer los versículos del 1 al 9 y de forma unánime, todos en conjunto, leeremos el versículo 10. Leo para ustedes la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Juntos leer. A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas maravillosas que hemos podido experimentar en este día. Gracias por recordarnos qué es lo que sucede cuando tu palabra es predicada, Señor. Pero ahora queremos orar para que tú soberanamente la apliques y actúes en ellas en nuestros corazones. Ayúdanos a tener ese espíritu que sintió, Padre, el leproso cuando se presentó delante de Cristo y dijo: si tú quieres, seré limpio. Padre, si tú quieres, comprenderemos lo que este texto dice. Si tú quieres, lo podemos aplicar. Si tú quieres, te podemos honrar, Señor. Ayúdanos a tener la comprensión necesaria de las verdades aquí expuestas. Leíamos y vemos que hay algunos que oyendo no entienden. Señor, no queremos ser de esos. Sé que muchos de nosotros, por no decir la totalidad de todos aquí presentes, hemos escuchado sobre esta parábola y quizás ese pueda ser uno de los tropiezos por creer que ya la sabemos, Señor. Ayúdanos a tener un espíritu enseñable donde podamos apreciar lo que tu texto dice. También quiero orar, Señor, por mis muchas debilidades, particularmente las físicas y las emocionales, donde pueden ser de tropiezo para mí y para la iglesia en esta mañana en la exposición de tu palabra. Señor, yo te pido que tú tengas misericordia. Tú mismo has dicho que tú eres la cabeza de tu iglesia y que tú edificas a tu iglesia por la predicación de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Eso es lo que queremos creer y tenemos convicción que tú nos escuchas, no porque hagamos hecho méritos personales, sino porque Cristo ganó los méritos para nosotros. Sabemos que tú respondes la oración de tu iglesia, no porque tu iglesia sea perfecta, sino porque Cristo es perfecto y por Él tenemos comunión contigo, Padre. Bendito seas Dios. Amén y amén. En la misericordia de Dios volvemos nuevamente y continuamos con esta maravillosa historia del Evangelio según Lucas. Cuando empezamos hace ya años atrás este Evangelio, y digo años atrás porque empezamos antes de la pandemia, pero fue suspendido por la pandemia y seguimos otra serie de enseñanzas. Les manifesté, según el capítulo 1 de Lucas, el por qué deseaba predicar versículo a versículo por un evangelio. Una recomendación
de varios pastores, una iglesia que va naciendo, una iglesia que se está conformando, es positivo, es necesario que pueda conocer las obras de su Señor Jesucristo. Y los evangelios hacen esa narración. Otro fue, que me gusta mucho, Lucas es un autor, a diferencia de los otros evangelios, donde hace mayor énfasis en algunos temas particulares, por ejemplo, la oración. En muchos pasajes de Lucas vemos la referencia que él hace sobre la oración de Cristo y aún sus discípulos preguntándole por este tema. Y al mismo tiempo, otra de las cosas que tiene el evangelio de Lucas, que no tienen otros evangelios, es las referencias que él hace sobre las mujeres. Versículos iniciales que leímos aquí, en los versículos del 1 al 3, solo están narrados en el evangelio de Lucas. Y para mí eso es maravilloso, porque entre más intentamos vivir a la luz de las Escrituras, la sociedad nos va a llamar retrógrados. Y lo que aquí podemos ver, que a diferencia de lo que la sociedad piensa que el cristianismo hace a la mujer, es todo lo contrario. Y el texto que hemos leído, como ustedes se dieron cuenta, no culminamos hasta el versículo 15, donde está la explicación de la parábola. Es un texto bastante conocido. Ciertamente quizás los primeros 3 versículos para algunos no se acordaban, pero lo que llamamos parábola del sembrador, que es el título del sermón, en realidad pudiera tener otro tipo de nombre, que es la parábola de los suelos, porque como iremos compartiendo y aprendiendo, la mayor énfasis no se hace en quien sembró la semilla, sino en las clases de suelos donde la semilla cayó. Muchos llaman la parábola así. Decidí dejarlo como el título popular para tener una referencia como tal. Ahora, si pensamos en el ministerio del Señor Jesucristo, Lucas nos ha ido llevando a darnos cuenta que la principal actividad del ministerio del Señor Jesucristo no se halló en aquellos milagros y prodigios impresionantes que hemos visto, ¿no? Hubo una resurrección del hijo de aquella señora que lloraba porque su hijo había muerto. Ha habido sanidades aún de personas leprosas. Hemos visto también grandes milagros, como por ejemplo cuando en la pesca milagrosa, por allá creo que fue en el capítulo 3 o 4. Pero Lucas nos recuerda al iniciar el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, que la actividad primaria de él estaba enmarcada ¿en dónde? En la predicación. Ustedes recuerdan cuando sana a la suegra de Pedro, él está orando y llegan los apóstoles y le dicen, oye, hay una gran multitud buscándote. Y él dice, vámonos porque yo he venido a predicar sobre el reino de Dios y hay otras personas que tienen que escuchar la predicación. Sí, muchas personas habían ido a escuchar, a buscar un milagro, pero también muchas personas buscaban a Jesús como una atracción retórica de su predicación. Era muy llamativo lo que él enseñaba y cómo lo enseñaba. En Juan capítulo 7, luego que algunos fariseos enviaron a los alguaciles para prender a Jesús, a partir del versículo 32, le dice, vayan y prendan a Jesús, capturen a Jesús. Ellos llegan y hay una discusión en medio de enseñanza de Jesús, y a partir del versículo 40, dice el Evangelio según Juan, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y los alguaciles, que habían sido enviados por los principales sacerdotes, fueron a los fariseos, y los fariseos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído si los enviamos a que lo capturaran? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos, como incrédulos, se admiraban del tipo de predicación que Jesús implementaba en sus discursos. Y cuando pensamos acerca de los discursos o la predicación del Señor Jesús, sabemos que él utilizó muchas figuras gramaticales para la explicación de su palabra. Sabemos que él pudo utilizar símiles, sabemos que él utilizó metáforas, pero quizás lo que más llega a nuestra mente cuando pensamos en las enseñanzas de Jesús son las parábolas.
Y a tal punto que hemos llegado a considerar esto, la parábola, como un recurso válido aún para la predicación de hoy. Como entre más parábolas puedas implementar, más te puedas parecer a Jesús. Y la inquietud y la duda es, ¿realmente para eso son las parábolas? ¿Para transmitir, para hacer semejantes a Jesús en su predicación? Sabemos que un símil, en diferencia de una metáfora, es una comparación que normalmente utiliza como o parecido a, esto es como tal cosa. La metáfora no es tan sutil en esa analogía y más bien es una representación también gráfica. Y las metáforas, por ejemplo, Jesús, hablando del Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, son metáforas porque no estamos hablando que Él literalmente es una puerta que usted vaya a traspasar para entrar al reino de los cielos. Eso es una metáfora. Pero cuando pensamos en parábolas, muchas veces puede ser algo que podamos tener algún tipo de dudas o de aciertos, mayor aún cuando en el Antiguo Testamento sí hay parábolas, pero quizás no son tan conocidas o tan empleadas en las enseñanzas que podemos notar ahí. Quizás la parábola más conocida en el Antiguo Testamento fue la que utilizó Natán para exhortar a David. ¿Recuerdan el profeta Natán cuando se encuentra con David por su pecado con Betsabé y Urías? Él utiliza una parábola contándole de dos personajes que tenían unas ovejitas y corderos y cómo uno abusó del que solo tenía una. Eso es una parábola. Pero en el Nuevo Testamento vemos muchas parábolas y quizás hay unas más conocidas que otras. Y pudiéramos llegar a pensar que las parábolas tienen un uso adecuado para la evangelización. No, es que Jesús usó sus palabras para que las personas pudieran comprender mejor la realidad del reino y de esa manera se convirtieron. Porque ciertamente el objetivo de la predicación del Evangelio es que las personas puedan llegar al conocimiento de Dios. Ahora, antes de continuar hablando sobre las parábolas, quiero que podamos comprender que quiero que miremos estos 10 versículos, los primeros 3 versículos como una introducción acerca de la predicación de Jesús. Luego vamos a ver lo que significa una parábola, Miraremos también el escenario de esta parábola o la descripción de la palabra, lo que Jesús acá había dicho. Y terminaremos viendo el objetivo de la parábola. Lo que miremos el otro domingo, que va a ser la segunda parte, es la aplicación o explicación de la parábola. Dicho sea de paso, espero crear en ustedes el deseo de poder escuchar la explicación de la parábola, pero entendiendo en primer lugar por qué debería ser importante para nosotros analizar si comprendemos o no las parábolas del Señor. Les decía una introducción acerca de la predicación del Señor Jesús. Y se nos dice en el versículo 1 que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, y eso es revelante para nosotros, porque no solamente predicó en lugares grandes, conocidos, aún en pequeñas poblaciones, dándose a entender para nosotros que el Evangelio debe llegar a cada rincón geográfico que pueda ser expandido y extendido. Muchos quisiéramos predicar en sitios conocidos y populares, pero tenemos que recordar que se nos ha dado la comisión de ir a unas pequeñas aldeas. ¿Y qué hacía Jesús? Como les dije, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y los 12 estaban con él. Hace una referencia particular que los 12 estaban con él, porque sabemos que las multitudes también iban con él. Y aquí menciona, como les dije, algunas mujeres. ¿Y qué es lo que podemos apreciar? El resultado de esa predicación. Y siendo honestos con el texto, estos 3 versículos deberían ser un solo sermón. Pero quiero valerme de la exposición de la feminidad bíblica que hicimos hace 15 días para tomarlo no como un solo sermón, sino como una introducción. Lo que aquí vemos es la transformación que hace Jesús en el corazón de personas pecadoras. Y al mismo tiempo vemos cómo el Evangelio nos da sentido en la vida y nos pone en el lugar adecuado. Menciona Lucas, a diferencia de otros evangelios, a unas mujeres. Menciona a María, llamada Magdalena, a Juana, mujer de Chuza, y Susana. Cada una con algún asunto particular. Pero dice estas mujeres, por la comprensión del evangelio, cómo servían en la predicación del Señor Jesucristo.
Hemos pensado que Jesús no tuvo el inconveniente que las iglesias modernas tenemos, que es el sostenimiento de la misma obra para la predicación del Evangelio. Decíamos ahorita, tenemos la bendición de tener niños y maestras, pero hay un inconveniente, que es el espacio físico. Y siempre, por la gloria de Dios, el otro tema que resulta en muchas congregaciones es esa bendita dificultad de que los espacios queden pequeños, como nos ha pasado en algunas otras ocasiones cuando hemos tenido que mudarnos. Pero pensamos que el Señor Jesús no tuvo ese problema en la predicación del Evangelio. Claro, tenemos escenas, por ejemplo, de la multiplicación de los panes. No, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo fue sostenido por su poder. Si algo necesitaban físicamente, Él proveía todas las cosas. Y ciertamente en raíz tiene cierto. Pero ¿cuál fue el instrumento que muchas veces utilizó? Además, pasajes como en Mateo, cuando recordamos que a Jesús se le pide que pague el impuesto del templo y le dice a Pedro, ves, pesca y saca del pez y de ahí, dentro del pez, encuentra lo que tenían que pagar como impuesto del templo. Y pensamos que de forma milagrosa, sobrenatural, todas las necesidades físicas para que la palabra fuera predicada, Jesús la suplía. Y es cierto, en raíz. Pero este texto, por ejemplo, nos deja ver que desde la cotidianidad y de la participación de todas las personas que estaban ahí, fue el mayor instrumento para que el Evangelio siguiera siendo predicado y anunciado. Y menciona a los 12, a los apóstoles, y en el mismo narración menciona a las mujeres. Las mujeres no tenían el mismo rol que los varones y no lo siguen teniendo como lo aprendíamos en la masculinidad y en la feminidad bíblica. Pero al igual que los varones, ejercían una función de vitalidad para que el conocimiento de Dios por medio de la palabra de Cristo fuera conocida. Amén. 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 Y al final, quien es reconocido es Cristo. Y el objetivo es que el Evangelio siga siendo predicado. Pero ¿cómo llegaron mujeres? Por ejemplo, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, que quiere decir que era un oficial administrativo de la corte de Herodes. Eso quiere decir que era alguien que tenía recursos económicos, a no vivir para ellas, sino para un bien superior, porque habían sido expuestas a la predicación, al anuncio del Evangelio, habían comprendido su pecaminosidad, como la mujer que vimos en la escena de Lucas capítulo 7, y la gracia que Cristo les daba en perdón y en santificación. Y es que hay una aplicación inmediata, querida hermana. No veas por poco si tu rol no es visible. Porque como las partes del cuerpo, no todas las partes del cuerpo son visibles, pero todas ejercen una función. Y la relevancia que todos en comunidad deberíamos tener, tanto hombres como mujeres, es que el Evangelio siga predicando, siga siendo predicado y siendo anunciado. No que el pastor siga aquí en el púlpito, pero como les he dicho muchas veces, es mi deseo que el día que yo no esté aquí por voluntad del Señor, el Evangelio no falte. Y ustedes, iglesia, tienen la responsabilidad siempre de estar orando por hermanos que el Señor capacite para la predicación con fidelidad del Evangelio. El pastor va a faltar algún día, pero que el Evangelio nunca nos falte. Y para eso todos debemos participar, aún con nuestros bienes, porque servir con nuestros bienes es un acto de adoración. Por si de pronto no lo hayan visto, como Eduardo decía en el inicio. Entonces, sabemos que el ministerio principal del Señor Jesús era predicar. Sabemos que esa predicación del Evangelio transforma los corazones. Sabemos que eso le da sentido a la vida y servir a Dios es el lugar adecuado para cada ser humano. Pero ¿por qué muchas veces, en medio de multitud, como dice el versículo 4, tantas personas son expuestas al Evangelio y no todas son transformadas o evidencian alguna transformación? ¿Por qué tantas y tantas personas son expuestas a la predicación de la palabra, pero no todas reaccionan igual? Y es aquí donde el Señor se vale de usar una parábola para, como dice el versículo 10, el versículo 9, ¿qué significa esta parábola? Aclarar cómo el Evangelio es sembrado, pero cómo en algunos hay un resultado y en otros otro. Esa es la temática. Cómo el Evangelio da resultado en algunos sí y en otros no. Y muchos de nosotros nos hemos preguntado, oye, y es maravilloso porque ya nos hace ver que no depende de nuestra capacidad cognitiva, no depende de nuestra formación.
¿Has dependido siempre del Señor? No me quiero adelantar a la aplicación de la parábola, pero de eso se trata. Cómo el Evangelio puede llegar a unos y a otros no. Como les decía, es mi intención poder, antes de continuar, lo que significa y uso de las parábolas por el Señor Jesús, que se encuentra en el versículo 4. En medio de la multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Esta parábola también se halla en otros evangelios, en Mateo capítulo 13 y en Marcos capítulo 4. En Mateo capítulo 13 se nos dice que salen de una casa y había tanta multitud que él tiene que montarse en una barca porque la gente se acercaba mucho y no podía predicar a todos. Además, desde la barca, el agua funciona como una especie de megáfono para que el sonido pueda llegar un poco más lejos. Y en medio de esa gran multitud, él empieza a predicarles ahora por parábola. No es la primera vez que él utiliza una parábola. Como ustedes recuerdan, cuando en el capítulo 7, los mensajeros de Juan el Bautista, él utilizó una. ¿A qué son semejantes estos muchachos? Mencionaba, a los que van a la fiesta, no quieren, les tocamos endechas, no lloraron, les cantamos alegría, no se alegraron. ¿A qué es semejante? Decía eso. O sea, ella ha usado palabras, pero lo relevante, como dice en el Evangelio paralelo en Mateo capítulo 13, es que a partir de este momento y de su ministerio público, él empezó a usar este medio con mayor regularidad delante de una audiencia, de los judíos, de los fariseos, de los escribas. Dice que solamente por parábola les habló y sin parábolas no les hablaba. Solamente por parábola les habló y sin parábola no les hablaba. A partir de aquí, quizás 2 años de ministerio público, empezó a cambiar su predicación. Recordamos cómo fue el inicio de su predicación pública cuando estuvimos en el Evangelio de Lucas. Llegó a una sinagoga, abrió las Escrituras, tomó un texto de Isaías donde decía: el Espíritu de Jehová me ha ungido. Y él se aplicaba el texto en sí mismo. Les hablaba desde las Escrituras y ahora le habla por parábolas. Y muchos pudiéramos llegar a pensar, no es que ha pasado tiempo y es evidente que hay muchos duros de corazón que no han creído. Entonces va a utilizar este recurso literario para ser más comprensible. Porque ciertamente es más fácil comprender estas verdades cotidianas de parábolas que los textos del Antiguo Testamento. Realidad es por eso. Ahora, parábolas, como les decía, que les he dicho varias veces. La palabra parábola es la composición de 2 palabras. La primera parte, para, que quiere hacer referencia como poner al lado de algo, poner al lado. Y la segunda palabra en el griego es un verbo que quiere decir como lanzar, tirar. Y en pocas palabras es que tú pones al lado o tiras una información al lado de otra. Como dice el pastor John MacArthur, lo que quiere decir es que el Señor Jesús utilizó ilustraciones al lado de una verdad espiritual para hacerla más clara. Es usar un método de comparación para hacer más clara. Pero como les decía, no siempre las parábolas tienen la intención de clarificar o servir al corazón incrédulo. Muchas veces las parábolas fueron utilizadas por el Señor Jesús como una herramienta en medio de debates con el pueblo duro de corazón fariseo. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando al Señor Jesús se le pregunta por los 2 grandes mandamientos y él contesta: amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces le preguntan: ¿quién es tu prójimo? Y él puede decir claramente: mira, tu prójimo es cualquiera, tu vecino, cualquier persona. ¿Y qué hace él? Cuenta una parábola, la que conocemos como la del samaritano, ¿no? Y él cuenta su narración, y utiliza este medio para, en la conciencia de ellos, hacerles ver, porque les pregunta: ¿cuál de ellos es tu prójimo? Bueno, vayan ustedes y hagan lo mismo. Utilizó las parábolas en muchas veces, como les decía, como una defensa de alguna inquietud que le planteaban los religiosos de la época. Entonces, una parábola es esa información que es puesta al lado de una verdad espiritual para ser clarificada.
pero no necesariamente podía traer claridad a quien la escuchaba. Y eso hace referencia, y lo miraremos también más adelante, el versículo 10. ¿Qué significa esta parábola? Como podemos darnos cuenta, la verdad espiritual contenida en la parábola no necesariamente era fácil de comprender. Y particularmente se nos dice, y es lo que sucede en el contexto de otras, y dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas únicamente les hablo. Y la explicación que el Señor hace, a partir del versículo 11, lo hace para un segmento particular, sus discípulos, entre los que incluía a los apóstoles y a estas mujeres que allí estaban. ¿Por qué? Porque empezó como a seleccionar la información que transmitía. ¿Por qué lo haría? Ya llegaremos ahí. Luego de comprender lo que es una parábola, luego de comprender algunos ejemplos, como les decía, y por qué los utilizaba, como la del samaritano, luego de apreciar que no siempre va a traer una claridad y que depende más bien de la interpretación y aplicación que el Señor Jesús le da, miremos la parábola en el versículo 5. Dice la historia, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y antes de que usted se imagine un sembrador de la época con un tractor, con una pala, alguna especie de arado mecánico, antes de pensar eso, tienen que saber que en ese momento las siembras no eran como ahora. Incluso el lugar donde se siembra es muy distinto a lo que hoy en día se hace. Primero, aquí tenemos divisiones de los cultivos de predios y de fincas. Y en ese entonces no. Todo se sembraba a libertad y usted podía entrar en cualquiera de los cultivos, podía consumir algo de los alimentos siempre y cuando usted no se llevara un camión para comercializarlo. Usted pudiera alimentarse de lo que cualquier persona sembraba, porque al final era Dios quien hacía crecer ese cultivo. Y los sembradores lo que hacían era tomar una especie de mochila al hombro, tener la semilla ahí y esparcir la semilla, tirarla al aire a donde el viento la pusiera. Ahora, a diferencia del día de hoy, donde el terreno primero se prepara, se ara y la semilla cae, y lo que sucede para que haya fruto es que la semilla muere o se descompone dentro de la tierra, y los nutrientes de la tierra y el agua aplicada hace que germine esa semilla. En ese entonces, más bien con los pies, era que se hacía. Pero, como nos hace la descripción, y que para esa comunidad, en ese siglo, era un ejemplo cotidiano, ellos estaban acostumbrados a la agricultura, había diferentes suelos donde la palabra sembrada podía germinar o no. Ellos lo que hacían era entonces poder llegar y caminar, tirar la semilla, y mientras tiraba la semilla, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. ¿Qué quiere decir esto? Que como era un terreno que no había sido arado, era un terreno que había estado duro, compacto. Si usted pasa por la tierra donde constantemente se pisa, o sea, con los pies, ¿qué es lo que se hace? Se compacta el terreno. Obviamente la semilla no iba a poder profundizar y no iba a poder germinar. Y a los que han tenido la experiencia de poder sembrar algo o de trabajar con algún tipo de granos, recuerdo hace muchos años atrás que mi papá sembraba arroz, los aves están latentes en medio de este tipo de granos cuando van a ser sembrados. Incluso se utiliza pólvora para espantar a las aves. ¿Y qué sucedía? Este sembrador tiraba la semilla y había una que caía cerca al camino y las aves llegaban e inmediatamente la comían. Este sembrador también tiraba otra parte que cayó sobre piedra. Y dice el texto que nacida se secó porque no tenía humedad. Y por favor no piense que estas personas eran tan, ¿cómo decirlo?, faltos de experiencia, que vieron un terreno pedregoso como un río seco y ahí tiraban la semilla. No se refiere a eso. Se refiere que este es un tipo de suelo donde muy cerca a la superficie hay rocas y hay piedras. Y lo que sucede entonces
es que la semilla cae y empieza a germinar, a salir la raíz, pero como la roca está tan cerca de la superficie, la humedad necesaria para mantener en vida a la semilla sembrada no es suficiente. Salen los rayos del sol y ¿qué termina sucediendo? Se seca, porque las raíces no son profundas. Y es evidente como que, oye, parece que el fruto está dando resultado, parece que la siembra está dando resultado porque ha nacido, pero al poco tiempo es evidente que no. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y aquí la palabra describe a una gran variedad que pudiéramos llamar nosotros en términos coloquiales maleza. Ustedes han visto lo que significa sembrar y no limpiar la maleza mientras que el cultivo va naciendo. Hace poco mi hermano, que nos tenemos muy arraigado en nuestros corazones el tema de la agricultura por familia, sembró patilla en un lugar que nosotros tenemos. Y la patilla ha ido naciendo, pero no se le hizo el trabajo de la maleza. Y lo que ha ido sucediendo es que ha mantenido la humedad mucho más de lo necesario y la patilla por dentro se está pudriendo. Porque la maleza, además de no dar el crecimiento adecuado, también mantiene condiciones no adecuadas para el cultivo. Ambas crecen. ¿Qué sucede? Que estas personas podían tener el terreno ahí preparado, pero ahí también quedaban semillas, particularmente de espinas o maleza, como les digo. Y empiezan a crecer las dos cosas, la semilla que siembras y estos espinos o maleza. Y llega un punto, como usted, que puede tener un jardín en su casa, ¿qué crece más rápido? ¿Lo que usted sembró o la maleza? La maleza. Y pudiera haber un tipo de crecimiento en conjunto, pero llega un punto donde los espinos ahogaron lo que se había sembrado. Y la parábola narra otro tipo de terreno y dice que otra parte cayó en buena tierra. ¿Y qué sucedió? Nació y llevó fruto. Pero esto tuvo que ser chocante para la audiencia porque le dice que dio un fruto a 100 por 1. Con ellos, en ese primer siglo, alguien te podía decir que su cosecha fue excelente porque dio el 10%, el 10 por 1. Y una cosecha normal, el 7.5 por 1. Pero el 100 por 1 nunca. Eso es algo que en un concepto de agricultura para ellos era completamente inusual. Es como pudieran percibirlo, este se está riendo de nosotros. ¿Dónde sucede ese tipo de cultivo? Y una de las cosas que añade el Señor Jesús aquí y que pudiera hacernos pensar, y en esta parábola sucede, así como en los otros evangelios de Mateo y de Marcos, es que lo que Él añade a esta parábola la hace difícil de comprender. Comprendemos por la explicación que Él hace adelante. Él dice, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir con eso? El que tiene oídos para oír, oiga. A tal punto que sus propios discípulos tuvieron que preguntar qué significa. Jesús no está diciendo aquí una clase de agricultura y enseñándoles a ellos cómo subsistir por medio de la siembra de una semilla. No. Recordemos su principal labor en su ministerio terrenal. ¿Cuál era? Predicar y anunciar el evangelio. Él no vino a dar una clase de agricultura sencilla para que pudieran ejercitarlo desde sus propios lugares. Pero él lanza aquí una frase que puede generarnos inquietudes cuando estamos leyendo las parábolas. El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí la centralidad del mensaje. Es aquí la centralidad del mensaje. Él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Mateo 13 hace una mayor explicación de estas palabras, o amplitud de estas palabras que Jesús está diciendo. Dice en Mateo 13, en el versículo 13 precisamente, por eso les hablo por parábolas, a partir del versículo 10, 11,
¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros es dado los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y esas son las palabras en Isaías capítulo 6, los versículos del 9 al 10. Es aquella profecía, luego que Isaías es puesto delante del trono de gracia y escucha esa canción, Santo, Santo es Santo, y llega un serafín, un ángel, y le pone un carbón ardiente y purifica sus labios. Es un lenguaje de redención, de purificación. Luego el Señor dice, ¿a quién enviaré? Isaías dice, envíame aquí. Pero el Señor le advierte a Isaías lo que iba a suceder con su ministerio. Tú vas a hablar, pero no te van a entender. Ellos van a ver, pero no van a percibir. Y Él les está diciendo, ustedes conocen los misterios del reino de los cielos, como leíamos en Mateo y en Lucas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es misterio? Por favor, no piense nada esotérico, brujería, ni nada de ese tipo de cosas. Lo de los meses que la gente consulta, horóscopo, no piense en todo ese tipo de cosas. Un misterio es una verdad del Antiguo Testamento que es visible del Nuevo Testamento. Un misterio del reino de Dios eran realidades que ellos no habían conocido cómo se iba a dar. Por ejemplo, la encarnación, por ejemplo, la venida del Espíritu Santo, por ejemplo, la iglesia. Eran verdades que ellos escuchaban de los profetas, pero no sabían cómo se iba a suceder. Y usted y yo podemos comprender hoy en día lo que la predicación hace en distintos corazones, en distintos suelos, porque hemos estado de este lado de la eternidad, donde la verdad de Dios ha sido revelada a nosotros. Se nos ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Mas a ellos en ese momento tenían muchas dudas e inquietudes. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Saben qué quiere decir esto, mis hermanos? Que lejos de pensar que las parábolas eran un instrumento para clarificar una idea, las parábolas eran una señal de juicio. De juicio. Porque estas personas se les había dado la revelación de Dios, se les había dicho que el único camino de salvación era el mismo, no el legalismo ni ese tipo de prácticas que ellos ejecutaban y ponían en práctica, sino que el corazón que Dios aceptaba, un corazón contrito y humillado, no las obras. ¿Y qué hicieron ellos? Escucharon, pero como si no fuera con ellos. No entendieron, como si vieron, pero al mismo tiempo no reconocieron. Y lo que Dios dice y lo que Jesús está diciendo aquí es, ¿sabe qué pasa? Ha llegado el momento, como señal de juicio, que la revelación de Dios, mi revelación, no más para ustedes. Que la palabra de Dios sea quitada de un lugar es una señal de juicio. Pregúntense ustedes qué sucede en los púlpitos cuando de la predicación se aparta la Biblia y se ejercita el entretenimiento constante. Cuando se realza la opinión personal y no la palabra de Cristo en su palabra. Eso, ¿saben qué es? Eso no es idea humana del liderazgo de esa congregación. Eso es una señal de juicio para esa congregación que permanece ahí. Y Jesús les está diciendo a ellos, basta, te he traído mi palabra, les he dicho que el Padre y yo somos uno solo, les he dicho que el camino de salvación soy yo, que se arrepientan de sus pecados porque el reino ha llegado y ustedes me han rechazado. Ahora, en el endurecimiento de su corazón yo los endurezco más y por parábolas le hablo para que viendo no vean y oyendo no entiendan y permanezcan en esa condición de dureza. Eso es juicio, pero al mismo tiempo es un juicio con misericordia, porque al que mucho se le da,
mucho se le demandará. Al que más se le revela el conocimiento de las verdades de Dios, más se demandará. Como usted, como a mí, se ha comprendido la verdad de Dios, mayor juicio hay para nosotros. Y lo que hace Dios es, ¿qué más te doy a conocer? Que lo que haría sería acumular mayor información, más ira para el día de la ira. Estás en condenación, pero entre más te doy y más endurezcas tu corazón, peor te va a ir. ¿Qué tanto necesitas conocer de Dios para saber que es el único camino de salvación? ¿Qué tanto necesitamos conocer de Dios para saber que es el único camino de salvación? Dicho sea de paso, eso es un acto soberano de Dios. Ningún predicador puede decir, me cansé de ti y entonces ya te voy a hablar por parábolas para que sea un juicio y señal de Dios. No. Nosotros no conocemos los suelos. Como miraremos en la aplicación, nosotros somos quien siembra. Y sembramos, y sembramos, y sembramos. Pero Dios sí sabe en qué corazón va a dar fruto su semilla. Y la responsabilidad que tiene cada corazón frente a la predicación de la palabra. Hermanos, ser expuesto a los misterios de Dios, a la realidad de Dios, en que somos reconciliados por medio de la obra del Señor Jesucristo, donde no hay nada bueno en ti, donde tú eres indigno de su presencia, pero siendo tú su enemigo, Él tuvo la iniciativa de venir a ti, tomar forma de hombre, servirte, humillándose a sí mismo, obediente y obediente hasta la cruz, no bajándose de esa cruz, para reconciliarte con el Padre. Eso es un tesoro. Eso es un regalo que se le da a conocer por Cristo mismo. ¿Cómo tendrán fe si no se les ha predicado la palabra? Y esa palabra únicamente es predicada ¿por quién? Hebreos capítulo 1 y Efesios capítulo 2, lo que leíamos al inicio, Cristo. Lo que usted y yo conoce de Dios, lo conocemos porque el Hijo nos los ha dado en conocimiento del Padre, por medio de su Espíritu Santo. Eso es un tesoro. Eso es un tesoro, hermanos. Pero nosotros cerramos la Biblia e ignoramos ese tesoro, que es la palabra de Cristo. Y de aquí en adelante, lo que debe ser relevante para nosotros es, yo soy uno que oye y no entiende. Yo soy uno que viendo no ve. Puesto si soy de esos, lo que se me ha dado se me va a quitar. Y lo que surge en nosotros entonces es, yo estoy comprendiendo las parábolas de Jesús, los misterios del reino de Dios que Él ha dado en estas realidades, porque no son historias para entretener, son verdades doctrinales, cada una que Él utiliza. Si es así, el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Y tú puedes decir, claro que yo comprendo, pastor. Ya aquí sigo leyendo y está hablando de cuáles son los suelos, los corazones, que llega Satanás, que da fruto por algún tiempo. ¿En serio? La comprensión que Jesús está pidiendo o que se debe evidenciar es meramente una comprensión cognitiva, intelectual. Miren, por ejemplo, para tener un poco de idea, un poco más. Por ejemplo, cuando dice, mi madre y mis hermanos, versículo 21, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, para nosotros tiene que ser relevante lo que esta parábola significa, para que se haga evidente que si damos fruto como la tierra buena donde cayó dio fruto. Esa debe ser nuestra preocupación y usted debe estar interesado en escuchar lo que la palabra significa y interesado en que si la está aplicando. Y si usted está interesado en eso, quiero que escuche, pero el próximo domingo, ya no será en esta mañana. Y puede estar aquí, porque depende, si estamos comprendiendo las realidades espirituales, si el Espíritu Santo ha obrado en nuestro corazón. De lo contrario, somos aquellos donde el Señor posiblemente nos esté dejando a rienda suelta para endurecer nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Dios, Señor Padre, bendito eres en tu misericordia y en tu bondad. Gracias, Señor, por recordarnos
La bendición tan grande que significa ser expuesto a tu palabra, que Cristo mismo la interpreta para nosotros, que la aplica a nuestro corazón y que nos las permite conocer, Señor. Oh Dios, muchos de nosotros pudiéramos tener temor de pertenecer a ese selecto grupo o a ese grupo que solamente oye, pero no comprende. Ayúdanos, Señor, a discernir con tu Espíritu Santo a dónde estamos. Y en medio de toda esta semana podamos orar para que la explicación de esta parábola pueda ser comprendida en nuestros corazones y aplicada por tu Espíritu Santo. Te pedimos a aquellos, Señor, por los que tú no vives en su corazón, para que tengas misericordia, para recordarles a ellos que lo que tú no rechazas es un corazón contrito y humillado, que todo el que viene a ti, tú nunca lo echas fuera, Señor. Que no hay pecado que Cristo no haya perdonado, Señor. Llévanos con bien este día a nuestros hogares, Padre. Te lo pedimos. Amén. Amén.